El día de hoy tenemos el honor de recibir la visita de Luis Tapia. Él es director general del Instituto de Libre Empresa, es presidente del Centro de Liberalismo Clásico, economista, profesor de la UPC, autor de varios libros, y nos va a explicar sobre el programa 5 Reformas. Así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muy amable tu invitación. Bueno, el objetivo de la presentación es informar al público, a los que nos ven por YouTube, por el video, en qué consiste estas reformas que el Perú necesita, ¿no? Son reformas liberales, son 5 reformas que las vamos a explicar uno a uno. Y básicamente lo que queremos es que una vez que hayan enterado, se hayan informado bien de estas 5 reformas, puedan tomar acciones de, digamos, de aprender a profundidad a través de lo que estamos haciendo desde el Instituto de Libre Empresa, que tenemos un diplomado que ya va a culminar el próximo año, y puedan participar en el próximo foro, el 4º foro, ahí en Paraguay, que se va a realizar del 21 al 24 de marzo. Así que se pueden poner en contacto con nosotros en la página web que ustedes ven en la pantalla y puedan preguntar sobre los detalles de cuánto es el costo, el alojamiento y todo eso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos algo importante en materia de las 5 reformas, es que nos podemos reunir los 5 reformistas de todo el continente. O sea, no estamos hablando de un proyecto Perú nada más, estamos hablando de un proyecto a nivel continental, donde participan varios países. Y el enemigo que tenemos nosotros al frente, que es el socialismo, es también un enemigo que se organiza continentalmente, ¿no? Y el Foro de Sao Paulo es una prueba de ello. Si bien han perdido espacios de poder en Brasil, en parte en Argentina, en Chile, en Ecuador, eso no significa que ellos hayan renunciado a futuro seguir con la actividad política y continuar con el desarrollo del socialismo como se viene implementando en Venezuela y ya consolidado en Cuba, ¿no? Sino que ellos también se están preparando para la próxima vez que tenga que existir una nueva elección. Ellos van a participar y de manera activa, ya lo están haciendo desde ahora. Participan intelectuales, participan académicos, participan gentes de ONGs, participan incluso a profesores universitarios de famosas universidades acá en Lima. Entonces no estamos hablando de un enemigo que se queda ahí de brazos cruzados esperando que termine el periodo de gobierno, sino que ya desde ahorita están preparando su terreno para tomar el poder dentro de poco. En el caso peruano, la situación también está, digamos, en una posición muy difícil, ¿no? Ya hemos tenido un referéndum hoy día donde se ha dado ya a conocer de la famosa resultado del sí, 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 no, lo cual es un plebiscito para el gobierno, es decir, le está dando una carta blanca al gobierno para que pueda realizar no solamente reformas políticas, sino también reformas económicas. Y es posible, según lo que entiendo por los análisis que realizan personas que hacen seguimiento, monitoreo al gobierno, es que el segundo paso que van a dar es reformar el capítulo económico. Y este capítulo económico es lo que le ha dado la prosperidad al Perú, por lo menos hasta lo que conocemos en sus niveles actuales, que ha descendido la pobreza extrema de 58% a 22%. Ha sido posible por este marco institucional que nos ha brindado desde el año 93, a partir de la Constitución, que es posible que el Perú haya tenido los niveles de progreso, ¿no? Y que nuestros hermanos venezolanos, así como colombianos, españoles, estén viniendo al Perú porque encuentran una cierta oportunidad aquí en el Perú, gracias a este marco institucional de la limitación de los poderes desde el artículo 58 para adelante. Bien, esta es una pequeña introducción de lo que pienso hablarles, pero vamos a lo básico en materia de ciencia política. Lo que ustedes van a ver aquí a continuación es lo que se llama el mapa ideológico, donde hay 4 cuadrantes, ¿no? Y los cuadrantes están organizados desde menos individuo a más individuo y menos Estado, y desde menos democracia a más democracia. Este mapa ideológico es de un hermano venezolano, Marco Polesel, que él es que ha elaborado esta infografía, donde nos muestra los cuadrantes, ¿no? Este es el cuadrante, digamos, donde las libertades individuales y la democracia está más consolidada, y las corrientes ideológicas que ustedes ven aquí está el liberalismo cristiano, la democracia liberal, el liberalismo, la democracia cristiana, la centro derecha, los liberales, los conservadores, que son los que dominan este espectro, ¿no? Cuando uno pasa de este espectro a este espectro,
lo que se está modificando básicamente es que la importancia del individuo va reduciéndose y va cobrando mayor importancia es el Estado, pero manteniendo todavía los niveles de democracia representativa, ¿no?, en estos niveles de aquí para acá. Pero ¿cuáles son las corrientes ideológicas que todavía son democráticas, todavía no son dictaduras? Son la centroizquierda, la socialdemocracia, el estatismo, el socialismo liberal, el socialismo democrático, el laborismo de Inglaterra, etc. O sea, acá estamos hablando de que hay democracia, porque participan, digamos, partidos políticos, todavía las libertades civiles son, permitidas, sin embargo, el individuo pasa de un nivel de ser importante a ser menos importante. Es como si aquí dijéramos el primer artículo de la Constitución de un país con mayores libertades y mayor democracia diría: el individuo es el fin supremo de la sociedad, por tanto el Estado debe protegerla y garantizar su vida, libertad y propiedad. Pero cuando tú te pasas a este nivel de aquí, otro cuadrante, ya cambia la primera Constitución. Ya no diría eso que acabo de mencionar, sino diría: el Estado es el fin supremo de la sociedad, por tanto todos nos debemos a respetarlo, obedecerlos. Y entonces ya el individuo dejó de ser el fin supremo, sino el Estado. Y cuando la Constitución cambia en ese primer punto, ya el gobernante de facto se convierte en el ser más importante de una sociedad. El decir Estado es como dijera Luis XIV: el Estado soy yo. Entonces es peligroso, no solamente porque las ideologías lo difunden, lo esparcen, lo educan, lo capacitan a la gente, sino que una vez ya implementado una constitución, es bien difícil cambiar una constitución. Todos los que están del espectro para abajo, estamos hablando ya cuando ya la democracia deja de ser la forma de gobernar. Ya esto podría ser ya dictadura. Ahora bien, no la dictadura, no solamente hay dictaduras de derecha, que es esta parte de acá, hay dictaduras de izquierda. Estamos hablando ya del socialismo duro, el comunismo, que hasta podríamos hablar de Sendero Luminoso, podríamos hablar del fascismo, el nacionalsocialismo, y acá habríamos que señalar que si bien no es comunismo desde el punto de vista económico, pero sí es un capitalismo autoritario, tipo Pinochet. O sea, se hace el libre mercado, pero las libertades civiles y políticas están restringidas. No hay partidos que compiten para tener el poder, sino que es un gobernante de facto, que es el que finalmente gobierna, pero bajo un marco de reglas de juego abiertas y libres para que la gente pueda hacer empresa. Pero de ahí no pasa más. Ese es caso Singapur, Chile, algunos tigres asiáticos que tienen bastante el régimen jerárquico del Estado en la vida política, no en la vida económica. Bien, entonces, ¿cómo lo trasladamos esto en un marco nada más de dos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Bueno, si vemos lo que es el espectro político del Perú desde el año 2017, todos los partidos políticos que están en oferta en estos momentos, que se ofrecen, digamos, para gobernar, ideológicamente estarían en el cuadrante del izquierdismo. O sea, tú dirás, PPK es de derecha, sí, pero es la derecha de la izquierda. No es la derecha que estamos hablando aquí. La derecha está vacía en el Perú. O sea, ni siquiera hay partidos de centro. La mayoría del espectro político está jalado a la izquierda. Por eso vas a encontrar mucho en el lenguaje popular el socialcristianismo, el socialdemocracia, los progresistas, los reformistas, la centroizquierda. Ese lenguaje es muy común en el Perú. Pero tú no vas a encontrar partidos que te defienden pues de forma abierta las privatizaciones, las desregulaciones, la gente te habla de la empresa privada y que ganar y que hacer dinero es normal, es bueno, ¿no? Sino que en cierta manera está condenada, perseguida a través de impuestos, regulación. No, la empresa no se le puede tener en libertad porque hace daño al público, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas ideologías en las que combaten este tipo de regulaciones no existen. O sea, no hay este espacio cubierto. Todo lo que tenemos en oferta política es izquierda. Menos izquierda, que es la que está acá, más izquierda, que es Sendero Luminoso, Patria Roja, todo eso. O sea, el Perú se encuentra hacia la izquierda, por más de derecha que puedan decir acerca de PPK, PPC, etc. ¿Ya? Para que conozcan un poco este espectro ideológico. Bien, entonces decía que nosotros en el Perú nos encontramos
prácticamente hacia la izquierda toda la oferta política. O sea, oferta de derecha no hay. Y la derecha que supuestamente la gente cree que existe es la derecha de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los partidos que nos ofrecen sus idearios son de este tipo, de la izquierda, del socialista, reformista, centroizquierda, lo que le llamamos los caviares, que es este grupo de acá de la centroizquierda, el socialismo, y bueno, ya al extremo, pues que ya ustedes conocen, del Sendero Luminoso, Patria Roja, todos aquellos que salen a bloquear pistas, carreteras, que quieren cambiar la Constitución, donde está Verónica Mendoza y compañía, todos los que dominan la agenda política, por ponerle el caso de los temas políticos, lo maneja, es la agenda izquierdista. Pero aquí, que es lo que yo me voy a dedicar a explicar de aquí para adelante, donde no hay una democracia liberal todavía consolidada, apenas se ha abierto algunas entradas, digamos, para hablar un poco de democracia liberal, digamos, ¿no? O sea, hablamos de democracia liberal como gobierno limitado, que eso no es lo que ofrece ahorita los partidos. Lo vamos a ver a continuación, por eso que vamos a hacer énfasis en esta parte que es el ideal desconocido, como decía Ayn Rand, ¿no? En su libro. Vamos a ver esto de manera más desarrollada, así que no perdamos de vista que esto es lo que yo voy a hablar y esto ya ustedes lo conocen por defecto, porque lo han escuchado en los análisis de los comentaristas políticos, son todos enfocados en este espectro. O sea que si ellos dicen yo soy de derecha, acuérdense bien que la derecha es dentro del espectro de izquierdista. Vamos a hablar a continuación de esto. Para que vean que no es teoría lo que estoy hablando, sino que la evidencia empírica acerca de por qué el capitalismo, que es un sistema económico que funciona dentro de un marco de libertad, es que pongo dos países que representan cada uno en términos reales lo que es capitalismo por acá y lo que es socialismo por acá. Comencemos con la población, que en Cuba son 11 millones y en Singapur son 4. Y el PBI, entendido como el medidor de la riqueza de un país en términos de bienes y servicios, en Cuba producen en términos de bienes 68.000 millones de dólares. Un país con menos población y es más pequeño territorialmente, produce en riqueza 297.000 millones de dólares. Con menos gente producen más riqueza que con más gente, ¿no? Lo que se quiere decir es que si tú lo mides en términos de repartición de riqueza de manera equitativa, el valor que recibiría cada cubano sería algo así como $6.000. Pero ya sabemos que ellos no reciben 6.000, sino que el gobierno recibe la mayor parte y un pedacito es para ellos. Pero miren cómo de forma desigual reciben en promedio cada singapurense $55.000 en términos de riqueza. Es decir, ¿esto equivale a qué? Casa, educación, alimentación, servicios que puede ser de medicinas, educación, entretenimiento, que si tú sumas todo lo que pueden ellos gastar es esta cantidad, $55.000 al año versus 6.000, que ya sabemos que esto dentro de estos 6.000 se llevará un 90 o 80% el gobierno, el resto es para la población. Por eso que dicen que los cubanos viven con $60 al mes. Es el caso de un hotel en Cuba. El hotel paga por trabajador algo de 500 euros, porque la mayoría de inversiones son de España, en la isla de Cuba. ¿Y cuánto es lo que recibe el trabajador de esos 500 euros que le paga? Diferente, el dueño del hotel le paga al gobierno para que el gobierno a su vez le pague al trabajador. De esos 500 euros que le paga al Estado, el trabajador cubano solamente recibe 50 y el Estado se queda con 500. Para que vean el nivel de pobreza que hay allá, a pesar de que él paga, ¿no? Le dice, mira, acá está. Pero como yo no le puedo pagar directamente al trabajador en su cuenta privada en un banco, porque está prohibido, no es permisivo, sí le doy al gobierno para que le pague al trabajador. Pero el trabajador, ¿cuánto recibe de esos 500? Solamente 50. Y con eso se tiene que conformar a vivir. La expectativa de vida anda por ahí, ambos. La mortalidad es menor en el caso de Singapur. Las líneas telefónicas 52 sobre 1.000 personas y aquí es 1.258 sobre 1.000 personas, o sea que tienen más líneas telefónicas que población. Números de PC 31, acá 622.
11 usuarios de internet por cada 1000 habitantes, 504 por cada 1000 habitantes. Pistas asfaltadas al 49% en Cuba, contra el 100% en Singapur. La ayuda por habitante se le da de $5 nada más lo que puede ayudar al gobierno. Acá, ¿por qué es 0? No necesitan. Son tan ricos que no necesitan una ayuda del Estado, ¿no? Bueno, 4 millones de fuerza laboral, 78% constituido por fuerzas del gobierno, y acá son 2.9 millones de 4 millones, o sea, es más del 80% que son privados, ¿no? Etcétera. Estos son los niveles de productos que exportan, y estos son, ¿no? O sea que un país más pequeño produce más riqueza. O sea, no es un tema de raza, no es un tema de cultura, no es un tema de localización, no es un que él tiene el mar y yo no tengo el mar y por eso él es más desarrollado. No, aquí estamos hablando de una ciudad-estado, ¿no? Es el sistema de gobierno lo que cambia todo. Y para pasar al tema ya peruano, esto es una comparación de constituciones, de dos constituciones básicamente, el 79 contra el 93. Y miren los resultados económicos a partir del cambio de leyes en el Perú. Cuando se promulgó la penúltima constitución fue el del año 79. Y esta constitución que se aprobó en el año 79 era una constitución socialista, ¿ya? Y el PBI que producía era más o menos 158.000. 10 años después de la implementación de la Constitución, el año 89, prácticamente el PBI seguía siendo igual. O sea, en progreso no había diferencia poca, unos 1.000 millones. Pero cuando se implementa la Constitución del 93 y pasa 10 años después de la Constitución del 93, la evolución fue 245.000 millones. O sea, 10 años después de la Constitución del 93. 21 años después de la Constitución del 93 pasa de 245.000 a 574.000 millones de soles. O sea, miren la diferencia entre esto y esto. ¿Por qué pasa algo de 159.000 a 245.000? Es simplemente cambio de reglas, cambio de leyes. O sea, las leyes de aquí son las leyes buenas. Las leyes de aquí son de las leyes malas. Con leyes malas produce menos riqueza. Con leyes buenas produce mucha riqueza. ¿Qué es una ley buena? Es una ley que le permite a la gente explotar lo mejor de sí. Es una ley buena. Sacar lo mejor de la persona. Esa es una ley buena. La ley mala que saca de la persona, lo peor de la persona. ¿Y cuáles son esas leyes que sacan lo peor de las prohibiciones? Por lo general las prohibiciones sacan lo peor de la persona. Le dice, no hagas esto y hace eso, ¿no? Entonces, las prohibiciones no funcionan. Las prohibiciones simplemente generan conductas que distorsionan el comportamiento natural de la persona. Entonces ya ustedes entenderán la informalidad, el narcotráfico, la pobreza, la falta de oportunidad. Esas son conductas que han sido reguladas, controladas y que no permite sacar lo mejor de uno. La ley buena saca lo mejor de uno y ahí ven los resultados. Crecimiento promedio con las leyes que prohibían a las personas, 0.7%, menos del 1% en términos de riqueza. Y cuando tú ves, cuando saca lo mejor de las personas, mira, 8.6, 9.3 de crecimiento promedio de la década. La inflación, algo que estaba en 67% en el año 79, 10 años después, crece a 33.983%, pareció el caso de Venezuela. Y ya está anualizado, anualizado. Y acá cuando se pone la ley buena en este caso del dinero, porque la inflación es producida por el dinero, este 2.3 y este 3.2 comparado, ¿qué cosa quiere decir la ley buena aquí? La ley buena quiere decir que acá se le pone límites al gobierno para que no siga produciendo más dinero de lo que se debe. Independizar al Banco Central para que no se guíe de criterios políticos y no malogre la moneda, ¿no? Porque el tema es que si tú malogras la moneda, hace perder poder de compra a la gente. Eso es ley mala. Ley mala es dejarle al gobierno que cree el dinero que se le dé la gana con tal de arruinar la economía popular. Esto. O sea, la idea de poca inflación es porque le has quitado
todas las posibilidades al gobierno para que pueda malograr el poder adquisitivo de la gente. Y acá no, acá le dabas poder. Igual la tasa de desempleo, que era muy alta acá, baja en cierta manera 20 años después. El número de huelgas, que era muy frecuente en el país, baja de 600 a 89, ¿no? Entonces, es decir, la pobreza país, cómo cae, que es lo que más, el indicador más, digamos, resaltante de todo esto, es como algo que estaba en cerca de 2/3, un poquito más de 2/3 de la población en línea de pobreza, haya bajado al 23%. O sea, estamos hablando de cambios cualitativos. Para que una persona deje de ser pobre, 2/3 partes de las personas dejaron de ser pobres. Para que 1/3 de las personas sea pobre. 1/3. De 2/3, 1. ¿Y eso fue porque ayuda del Estado? No, eso fue por crecimiento económico, crecimiento de la riqueza. Por esto ha sido. No porque ha habido más ayuda del gobierno. Porque por más ayuda que hubiera tenido el gobierno, no hubiera podido cumplir con la pobreza que era del 80%. Como se dice, no se puede sacar más correas donde no hay cuero. El cuero es el crecimiento económico. Las correas salen del crecimiento económico. No hay otra forma, ¿no? Entonces hemos visto cómo un marco institucional, un marco de reglas de juego, puede cambiarle la vida a la gente. Cómo puedes hacer pasar de la pobreza a la riqueza. Cómo puedes pasar de algo totalmente depresivo para los comportamientos humanos, de no encontrar esperanza en un país donde todo el mundo se vivía a partir del año 92, 93. Todos se querían ir del Perú porque prácticamente estaba destruido el país en los años 90 con el socialismo de Alan García. Alan García era el Chávez, el primer Chávez de Latinoamérica. Con su verbo, con su gracia que él tenía, había conquistado al 80% de la población a acostumbrarse de que se podía vivir en un nivel inflacionario terrible tipo Venezuela. Y la gente andaba contenta. Bueno, pues como está subsidiado todo, gasolina subsidiada, aumentos sucesivos de los sueldos y salarios, paquetazos y cosas así, con descontrol de precio, control de precio. La gente se había acostumbrado a vivir en lo peor. Y la gente empezó a irse del Perú. Así como ustedes han venido de Venezuela aquí, ellos se iban. Muchos se iban a países nórdicos, a Italia, Japón y todo eso. Porque cuando vives en el socialismo, la gente sale, vota con los pies. Entonces, no es porque ahora, como hace un rato mencionamos, que la Constitución del 93 haya sido la solución y ya estamos todos contentos. No, el problema, señores, es que aquí lo que existe es una inestabilidad política que no podemos decir que el libre mercado ha triunfado. Todavía esta Constitución es imperfecta. Desde nuestro punto de vista, esta Constitución sigue siendo socialista, porque ya lo hemos visto dentro del espectro ideológico. Todavía las fuerzas políticas siguen sosteniendo que el socialismo es la salida. Y nosotros tenemos una Constitución menos socialista de la que había antes, pero sigue teniendo dentro de sus artículos de la Constitución que el gobierno todavía tiene poderes como para seguir interviniendo en la economía. Prueba de ello, ¿por qué la existencia de un Banco Central de Reserva? Que eso es un invento del comunismo. 1848, artículo número 10. Centralización del crédito. Manifiesto comunista. ¿Por qué todavía tenemos Banco Central? ¿Por qué tenemos superintendencias por todos lados? Superintendencia para lo forestal, superintendencia de banca y seguro, superintendencia del tema laboral, superintendencia que tiene que ver con el tema de la energía, con el tema de las comunicaciones. Es decir, prácticamente tenemos todo. Y ni qué decir con el marxismo cultural. Que el Ministerio de Educación está imponiendo una agenda de ideología de género. Que los padres se oponen, con razón se oponen. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue teniendo poderes, recursos y funciones que permiten que el gobierno todavía esté presente en las agendas privadas de las personas. O sea, se mete con la familia, se mete con la cama, digamos así, ¿no? O sea, ya tiene que decidir finalmente quién debe tener qué y qué pensar qué. O sea, ese nivel hemos llegado. Entonces, por eso el título que viene a continuación es ¿cómo salir del socialismo? ¿Cuál es la propuesta? Porque puede salir mucha crítica.
Y nosotros tenemos una propuesta que se llama las 5 reformas. ¿Cómo salir de este socialismo que nos encontramos ahora, que nos llevan a tener un referéndum ahora, que le da carta blanca al gobierno para seguir haciendo lo que viene haciendo? Que justamente se han afirmado el socialismo dentro de este gobierno actual, que le está diciendo cómo debe gobernar. Entonces, ¿cómo salir? Y ahí vamos a plantear lo siguiente. Nuestro proyecto se llama La Gran Devolución. ¿Qué es la Gran Devolución? Bueno, es la devolución a los particulares, o sea, a nosotros, nuestros poderes, nuestros recursos y nuestra función. Pero para que este proyecto, La Gran Devolución, que es la respuesta a la gran usurpación, es decir, el gobierno nos ha usurpado nuestras libertades, tenemos un programa político que se llama las 5 reformas, que se basa en principios liberales, cuya estrategia central es derogar las leyes malas, las que nos sacan lo malo de nosotros. Y la táctica es cómo convertir eso en cuestión concreta, un número, tener el 66% de congresistas liberales, para que hagan la tarea de derogar ley y así restablecemos los principios liberales y se ponen en ejecución las 5 reformas. Y con eso lograremos devolverle a la gente sus poderes, recursos y funciones que le han sido usurpadas. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿no? El proyecto La Gran Devolución es, si el padre de familia no decide ahora qué es lo que se le va a enseñar a sus hijos, ahora el padre de familia sí va a tener que decidir lo que se le va a enseñar a sus hijos. O sea, ya no más Ministerio de Educación, ya no más agenda LGTBI, ya no más minorías que gobiernen a la mayoría. La Gran Devolución significa devolverle poder, poder de decidir, poder de comprar, poder de elegir, poder de muchas cosas. Poderes, recursos, los recursos que se van, el 30%, como mencionaba nuestro hermano Carlos, que se va en pagar impuesto a la renta, esos 30% por lo menos deberían devolvernos un 20%. Eso se llama recursos. O sea, que la gente disponga de ese 20% del impuesto para uno, que significa tener que disminuir el gasto del gobierno. Y funciones. Las funciones del Estado ya no serían las que tenemos actualmente, que son 19 ministerios, y pasar a la reducción gradual de esas funciones, que serían 3 funciones: justicia, seguridad e infraestructura. El resto de las funciones es del sector privado. O sea, educación, privada. Salud, privada. Todo privado. Después explicaremos por qué se puede hacer eso. Porque pueden ahí saltar mucho y decir, pero ¿con qué plata se puede hacer esto? Bueno, vamos a explicar eso a continuación. Los 3 principios liberales son estos. Gobierno limitado. O sea, todo nuestro programa político se enfoca en desarrollar estos principios políticos. El mercado libre. Libre para poder poner lo que uno quiere, ¿no es cierto? Propiedad privada entendida como esa transferencia, esa disfrute, lo que se llama aprovechamiento y destrucción de lo que es de uno. Si eres un real propietario, podrías transferir, usufructar, disfrutar y destruir lo que es tuyo, ¿no? El mercado libre, como aquel sistema de cooperación pacífica que todo el mundo compra y vende, invierte, ahorra de acuerdo a sus criterios, etc. Y el gobierno limitado, ¿qué sería? Un gobierno limitado viendo que la gente no haga daño al otro, ¿no? O sea, no hay por qué pensar de que estamos hablando de un proyecto donde no hay Estado. No, sí hay gobierno, pero hay gobierno en sus funciones que le corresponde: asegurar la vida de la gente, la propiedad de la gente y su libertad de la gente. Eso es, el gobierno tiene que estar mirando eso, que no te secuestren, que no te quiten, ¿no es cierto? Entonces, con eso aseguras la tranquilidad de las personas, que puedan estar caminando tranquilas, se le cae la billetera, pasa 5 cuadras, regresa y encuentra su billetera ahí, porque nadie roba a nadie, porque el gobierno es vigilante de que nadie se apropie de nada, ¿no? Bien, ahora las 5 reformas, que ese es el proyecto pasado al tema programa. Una cosa es programa, otra cosa es proyecto. Proyecto es la visión plasmado en la sociedad, y las reformas vienen a ser el vehículo, cómo llegar a eso que yo quiero. Quiero tener un país libre de violencia, por lo menos minimizarla a unos niveles aceptables. Libre de corrupción. Bueno, ese ideal que tú quieres para tu país,
quieres tener a tus hijos bien seguros, tenerlos bien educados, bien alimentados, en buenas viviendas, que tengan como se dice, un estándar de vida deseado por cada uno, ¿no? No teniendo que preocuparse del día de mañana, qué vamos a comer, y esas cosas se logran a través de este vehículo que llamamos las 5 reformas. Y vamos a emplear la primera reforma, que es la reforma política. O sea, hago el repaso: es reforma política, reforma económica, reforma educacional, reforma de pensiones y reforma de salud. La primera, que es la más importante, es decir, lo que quiero es cómo logro que el gobierno llegue a estar donde debe estar. ¿Dónde debe estar? En las funciones de justicia, seguridad y obras públicas. ¿Cómo logro? Haciendo reforma política, limitando al gobierno. El gobierno se ha salido de su lugar. Ahora hay que ponerlo en su sitio. Y por eso tenemos que hacer reformas. ¿Cómo? Reformando las leyes, reformando la Constitución, para que eso quede como camisa de fuerza. Para que el gobierno, los que gobiernen, no atropellen nuestras libertades, nuestras propiedades y nuestras vidas. Tenemos que encorsetarlo, ponerle una camisa de fuerza. O sea, aquel político que llega no llega a destruir a la sociedad, ni las propiedades, ni la libertad de la gente. Se llama por eso la aplicación del gobierno limitado, ¿no? Limitado para eso. No sirve el gobierno para otras cosas. Me pueden poner el caso de Finlandia, que tiene la mejor educación. Ahí esa es excepción. No es una regla general. No es que la regla general es a mayor Estado, mejor educación. Esa es una excepción que por ahí. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque tienen mucha plata. ¿Y cómo han podido tener mucha plata y pueden ofrecer una educación de calidad en Finlandia? Porque antes han sido mercados libres. Ahora recién se han vuelto socialistas. O sea, el socialismo puede cumplir en cierta manera su ideal cuando han sido ricos antes. O sea, yo puedo socializar mi riqueza, pero tengo que ser rico para distribuir mi riqueza de manera equitativa. Pero si yo no tengo riqueza, ¿cómo voy a distribuir? Pues, entonces, estos países que hacen con el socialismo las locuras que hacen, que es repartir riqueza a través de buena educación, es porque simplemente tienen los recursos. Pues. Pero para generar los recursos, la riqueza, primero tienes que dejar que el sector privado cree la riqueza, para luego distribuirla. Bueno, esto se logra a través de la reforma política. La segunda es la reforma económica. La reforma económica es la aplicación del principio del mercado libre, es decir, libre para comprar, libre para vender, libre para invertir, libre para exportar, libertad de consumo, libertad de importación, libertad de venta. O sea, la libertad es esa, ¿no? Entonces, el mercado libre entendido como que todos dentro del mercado, tanto de bienes y servicios como el mercado laboral, el mercado de capitales, el mercado de recursos naturales, como el mercado del talento empresarial, puedan disponer de sus propiedades como mejor le parece. Es libre. Ahí no interviene el gobierno para nada. Solamente interviene el gobierno en un mercado cuando alguien le hace daño a otra persona. Por ejemplo, yo lo estafo a él, el gobierno entra porque el demandante le dice, señor, este señor me ha estafado. Entonces el gobierno interviene ahí y le dice, a ver, vámonos al Poder Judicial y vamos a ver el asunto entre ustedes dos. Pero no interviene en el tema, yo voy a regular a los dos para ver cómo se deben comportar. No, eso no estamos hablando. Estamos hablando, el gobierno interviene cuando hay daño a la propiedad, al honor, la dignidad, esas cosas intervienen. No interviene para decir cómo debes tú vender, comprar, invertir. Por eso que cuando dije al comienzo, ¿a qué cosa debería hacer el gobierno? Solamente legislar, supervisar, cuidar ¿qué? Las vidas, las libertades y las propiedades. O sea, nada de superintendencia, nada de SUNAFI, nada de Ministerio de Trabajo, porque eso es regulación. Y de ahí vienen las 3 reformas, la educativa, la de salud y la pensionaria. Esto es ¿cómo? A través del principio de la propiedad privada. ¿La propiedad privada de qué? De unos famosos vouchers, unos bonos que se refieren a unos cheques con nombre y apellido intransferibles. O sea, no se puede comprar ni negociar nada. Simplemente se le da en esta transición de pasar del socialismo al capitalismo, hay una transición de adaptación de la sociedad a la nueva regla de juego. No sé si recordarán el año 92, en noviembre, cuando el gobierno de ese entonces sacó un paquete legislativo de 300 normas. Y de la noche a la mañana se convirtió algo que era socialismo al 100% a convertirse en un mercado libre al 10%. Fueron 300 decretos legislativos donde se anuló todos los monopolios.
Incluso Petroperú, toda esa información que había antes que no podía distribuir otra empresa salvo él, los grifos, todo que no se podía, entró Repsol, entró Telefónica, empezaron a las inversiones a fluir. ¿Por qué? Por un cambio legislativo. Bueno, esa transición de pasar del socialismo al capitalismo, van a haber acomodos y reacomodos. O sea, hay gente que van a salir de los actuales niveles de, digamos así, del Estado donde trabajan. Ministerio de Trabajo, como no va a haber Ministerio de Trabajo, van a pasar al Ministerio de Justicia o al Poder Judicial. Porque estos ministerios ya no van a existir. Ya no va a haber Ministerio de Educación ni Ministerio de Salud. ¿Qué vamos a hacer con la gente que trabaja para el Estado donde ya no debe existir más ministerios? Se van a quedar en el aire, dirían muchos. Se van a quedar, lo van a votar tipo Fujimori en los 90. Chao, vete y ya toma tu liquidación, todo eso. No. Lo que pasa es que en el Perú hay mucho déficit en justicia. Por ejemplo, no es posible que un juez pues tenga que despachar como más de 100 expedientes. ¿Eso por qué es? Por falta de jueces. El Poder Judicial es el menos pedido aquí. Bueno, esa reforma judicial, que es la reforma política, va a dar lugar de que mucha gente que está en los ministerios pasen a la reforma judicial, o sea, pasen al sector justicia. El otro grupo pasará al sector defensa, el interior, marina, no sé cuánto. El otro grupo de los pasarán a los ministerios de transporte, comunicación, de que ve infraestructura. De repente va a quedar algún remanente por ahí. ¿Qué vamos a hacer con ese remanente? De la gente que de todas maneras van a salir porque ya ni entran o porque ya no hay más, digamos, puestos donde ubicarlo. Se les regresa a su casa con su sueldo y que vivan con su sueldo, pero ya no más va a haber las funciones de lo que regula, lo que impiden hacer mercado libre. ¿Para qué se hace eso? Para hacer que haya una ebullición, un surgimiento de inversiones pequeñas, grandes, de todas partes del mundo y se le diga, ¿cuál es el país más libre de invertir? El Perú, porque cuando alguien invierte no le pides ningún tipo de regulación. O sea, es libre, yo puedo venir con mi capital y ponerlo, así venga de Chile, de Ecuador, de Polonia, de Singapur, venga a invertir. Sí, lo único que se te va a pedir nada más es tu identificación. En cualquier parte sí, puedes ponerlo. ¿Y cuánto es el impuesto? Bueno, 10%. Nada más, el único, universal y uniforme. 10%. Nada más pagas. Ay, entonces dice, bueno, si yo comparo en el mundo, ¿cuál es la cancha que está más libre? Es la peruana. Entonces todas las inversiones, tú sabes que en Wall Street todo el mundo se entera de lo que ocurre en los países. Y los bancos de inversión empiezan a pasarse la voz, en el Perú hay cancha libre para invertir cualquier cosa. Y llegan. Y además, las inversiones no necesariamente tienen que ser extranjeras, las peruanas. Aquellas, las peruanas esas que no le permiten tener bancos, porque tienes que poner 14 millones de soles de capital mínimo, cualquiera va a poner un banco. Se asocia con otra persona y pone un banco aunque sea con un capital de 40.000 soles, pero funcionará en una manzana. Pero ahí están los capitales, pues, de los mayoristas de frutas, esos que no pueden, que están ahí con su dinero, que lo tienen en una caja llena de dinero dentro del mercado de frutas, ahí ese puede poner su banco. Mamani Bank, por poner un nombre, ¿no? O sea, no va a haber impedimento para cualquiera que haga negocio. Aquel que tiene su cajita lleno de chicles que venden en los micros, ese va a poder ser empresario y va a poder tener acceso a cualquier préstamo bancario, porque los préstamos bancarios no tienen que ser como ahora, pues que te piden garantías de cosas de los bancos, porque es costoso la actividad bancaria, porque hay que regular mucho, ¿no? Bueno, esta plataforma que estamos poniendo, la reforma, solamente son para aquellos pobres que no se pueden sostener por sus propios medios, que es una cantidad ínfima. Para que financien, la preocupación de todo padre de familia es la educación, que no le falte educación. Si se enferma ya sabe que tiene un cheque que va a estar a su disposición en caso de se enferme, para el tema de salud y para el tema de pensiones, para aquellos que no pueden ni pagarse o no han tenido ni para oportunidad de poder ahorrar para tener una pensión en el futuro. Solamente esto va a ser transicional, porque va a haber tanta ebullición de riqueza que le da vergüenza recibir esto. Además, si consigue empleo en el sector privado, esto se cancela. O sea, no tendría sentido que reciba dos ingresos, uno del Estado y otro del sector privado. No, simplemente esto es para los más pobres. El resto va a encontrar trabajo, porque va a ser tanta el shock productivo que van a ver cómo es un tema de efervescencia, ¿no? Diría yo. Bueno, las 5 reformas que busca, ¿no? Eso es el objetivo final.
Busca un país moderno, libre, rico, con los mejores niveles de seguridad, que ese es lo principal, ¿no? Que el enfoque es que si yo hago estas reformas, voy a conseguir esto. Sin seguridad nadie invierte. Sin justicia nadie invierte. Sin infraestructura, peor. Teniendo los niveles de ingresos para generar las condiciones necesarias para que puedan contratar educación y salud privada. Esas son las 5 reformas. Entonces, entrando ya a las definiciones, ¿cómo sería la reforma política? Que el gobierno esté limitado a tener buena justicia, seguridad, obras públicas con la calidad en los poderes de recursos necesarios para cumplir. Y la segunda reforma económica es prosperidad e ingresos altos, ¿no? O sea, que eso es lo que buscan, la prosperidad e ingresos altos, ¿no? No es empleo, porque empleo es el medio. El fin de toda persona es tener ingreso, no tener empleo, porque si es de tener empleo y no, o tener que trabajar para tener ingresos trabajar para tener ingresos, va a preferir no tener y recibir ingresos, que es la lógica, ¿no?, de las personas. Y la educación son los vouchers, ¿no?, que se financiarán en lugar, porque ahorita ¿qué es lo que está pasando? Que ahorita todo se financia por la oferta, es decir, el Estado contrata a los maestros, el Estado pone los colegios, el Estado hace eso. Pero acá, ¿cuál es el financiamiento? Es decir, yo le doy a los padres de familia, a los más pobres le doy un cheque. Y ellos van a decidir qué colegio se van a matricular. ¿Y qué va a elegir un padre de familia? Lo mejor va a elegir, le van a decir, este colegio enseña mejor que ese. Entonces, la condición para que existan colegios va a ser que el colegio sea el mejor de todos. ¿Qué va a pasar con aquellos que no reúnen la cantidad de cheques necesarios? Va a tener que cerrar, pues, porque no va a tener con ese cheque que significa, yo recibo como director estos cheques para yo pagar con esos cheques, ¿qué? Mis cuentas, ¿no? Pago los profesores, pago el agua, la luz, el teléfono, con esos cheques, porque esos cheques, una vez que me voy al Banco de la Nación, lo convierto en soles y con esos soles pago. Pero esos cheques, ¿de dónde salieron? Del aporte de todos los padres de familia que confiaron en que mi colegio es el bueno, es el mejor. Aquel que no tiene cheques no reúne los ingresos, y si no los reúne los ingresos tiene que cerrar. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Quién decide ahí qué colegio debe quedarse y qué colegio debe irse? Los padres de familia, pues, que son los mejores que saben. Así es en el caso de los colegios. O sea, estos cheques pueden funcionar para el sector privado, ¿eh? O sea, se puede hacer eso. O sea, se puede hacer. No necesariamente tiene que ser colegios estatales. Veamos que es así, ¿no? Que puede ser mixto, puede ser colegio privado, colegio estatal. Yo preferiría que sea puro privado y que el padre de familia escoja los privados. Los estatales se cierran o se privatizan, si quieren. O sea, todos los colegios estatales se componen de tres comunidades. La comunidad de profesores, la comunidad de directores y la comunidad de padres de familias. Ellos tres organizan los colegios. Entonces, lo que haría un gobierno antes de cerrar los colegios estatales es entregárselo en propiedad privada de ellos. O sea, ok, ustedes quieren ganar más, tener más ingresos, mejorar todo, ok, le transfiero todo a ustedes. Ustedes decidan cómo se organiza. Si tienen que contratar una empresa que le gestione, contratarán. Si ustedes mismos lo van a gestionar, lo gestionarán. Usted tiene la libertad para poder hacer. Esta es la infraestructura. Le estoy dando todos los poderes, recursos y funciones para que ustedes contraten y hagan todo. Y ustedes mismos van a decidir si el colegio lo tienen o lo venden. O lo contratan, como le dicen, un terciario, ¿no? O sea, subcontrata para que le gestionen la empresa. O sea, el colegio. Le da toda la infraestructura. Igual en el tema de la salud, igualito, al mismo financiamiento. Los colegios hospitales, igualito se privatizan. Bien, ¿cómo es el esquema político? Que ese es el punto, digamos, de, ya ok, usted me está hablando de la parte, la propositiva, pero ya aterricemos cómo se logra esto. El tema es opinión pública. O sea, cuando digo opinión es la opinión tuya, de cualquiera de ustedes, que yo tengo que explicar bien en qué consisten las 5 reformas. Si yo tengo la opinión pública a mi favor, inmediatamente se va a constituir un movimiento. Movimiento, no es partido, pero sí movimiento. Un movimiento puede constar de partidos o no, con partidos, sin partidos, pero es movimiento. Se moviliza la gente ¿para qué? Para lograr mandar gente al ámbito político, al ámbito congresal, donde ahí se decide todo. O sea, quien puede cambiar las reglas de juego es el Congreso, que es la parte táctica. Porque yo lo que quiero lograr es, ¿cuál? Mediante la estrategia de derogar las leyes. Porque las leyes es lo que nos está empobreciendo.
O sea, si el socialista mira siempre es donde yo puedo afectar las libertades con las leyes. Todos los socialistas que ve regulaciones, reglamentos, dispositivos, ordenanzas, o sea, ese es su ámbito de quieren capturar el poder y capturar las leyes, ¿no? Para tener que finalmente cuando yo derogo, ¿qué genero? Una explosión de júbilo de la gente, por decir ya somos libres, ahora sí podemos invertir, ahora sí podemos consumir, ¿no? Y los precios obviamente bajan, porque acá baja impuestos, baja un montón de cosas, ¿no? Y hay prosperidad, ¿no? Pero esta es la táctica, ¿no? La táctica es lograr el 66% que pueden cambiar la Constitución para lograr la derogación de leyes. ¿Qué implica la táctica política de derogación de leyes? Es implementar las reformas. Las reformas no es crear más leyes, ¿ah? Es quitar las leyes. Es minimizar la injerencia económica, política de las personas. Y más o menos estamos hablando de 30.816 leyes, que es lo que hay. Y eso que todavía lo puse al 11 de julio de este año. Yo sé que ha subido. Mira, ¿cuánto hay en Estados Unidos? Así aprobadas. Y son 300 millones, ¿ah? Tienen apenas 11.000 leyes. ¿Cuántos artículos de la Constitución tiene el Perú? 268. ¿Sabe cuántos de ellos tienen? 7 artículos. O sea, no es que más leyes, más prosperidad. No, menos leyes, más prosperidad. Es al revés. Por eso hablamos de derogar. Incluso hay una entidad, una comisión especial multipartidaria en el Congreso que se empezó a buscar cuáles eran las leyes que no servían. Esta es la comisión. Dicen que hay como 2.000 leyes que no sirven. ¿Por qué? Porque no se aplican o porque ya se derogó, ya vencieron. Ahora estamos hablando de porque ya no sirven, no se aplican. Pero yo estoy hablando de otra cosa más. O sea, que esto sí es viable, ¿no? Porque es política. O sea, lo que estoy hablando es política. Sí se puede. ¿Qué cosa es una ley mala? Es la que premia o fomenta malos comportamientos, que castiga o desincentiva los buenos comportamientos. O sea, en lugar de invertir legalmente, invierto ilegalmente. Eso se llama comportarse negativamente. ¿Por qué? Porque las leyes son contrarias a los valores de una democracia liberal. Vamos a ver cuáles son las leyes malas que hay que derogar. Ahí seguramente van a prestar bastante atención. Todas las leyes que son permisos, licencias, controles de precios, las leyes antimonopolio, las leyes antidumping, las leyes de creación de empresas estatales, las leyes sectoriales de promoción, esa ley de fomento, ley de promoción agraria, ¡pum!, hay que derogar. Leyes con propiedad intelectual también, las copyright, las leyes de radio y televisión, por ejemplo. O sea, que nadie puede poner un canal de televisión. ¿Por qué? Porque lo tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. No lo puedes tener. No puedes poner tu canal. ¿Por qué? Porque el gobierno es el único que te lo puede dar. En cambio, en Guatemala existe la posibilidad de comprar y vender derecho de propiedad. O sea, poner una de eso es comprar, es ir al mercado y comprar. Hay gente que te vende licencias. Otros, leyes de impuestos excesivos, punitivos, fraudulentos, ocultos, diferidos, etc. La ley de banca y finanzas. Esta es la del dinero forzoso. O sea, tú tienes que hacer tus transacciones en soles. Ahí te están quitando la libertad, porque tú podías contratarlo en dólares o en euros. ¿Por qué en sol? Bueno, te están quitando tu libertad de transar, por ejemplo, ¿no? Ley de la banca fraccional, el encaje legal, lo que tú dijiste. O sea, acá el gobierno le está diciendo a los bancos 14% o 22% no prestas, lo cual encarece, hace subir el tipo de interés, ¿no? ¿Qué otras leyes? La de bolsa de valores, ley de mercado de capitales. Todas esas leyes que tienen nombre son leyes restrictivas, no son leyes liberadoras, por así ponerlo. Ley de seguros. Lo único que puede haber es contrato privado entre las partes. Si violas una cláusula, te vas al Poder Judicial. Para eso lo reformamos el Poder Judicial, para que atienda justamente esos incumplimientos de contratos. Teniendo un buen Poder Judicial, no hay pretexto de no ir, al contrario, vas a ir porque sabes que va a funcionar, ¿no? Ley de control de cambios, tipo diferencial, ley de AFP también desaparece, no hay obligatoriedad en tener AFP. Es libre, es voluntario. El que quiera ahorrar, ahorra, ¿no?
Y acá están las leyes de subsidios, por ejemplo, la ley de colegio de abogados, colegio de economistas, colegio de administradores, colegio de ingenieros, desaparece, porque ese es mercantilismo, ese es darle privilegios. O sea, si tú eres abogado, te gradúas, no puedes ejercer tu profesión, tienes que pasar por el colegio. Y el colegio te habilita todavía porque tienes que pagar 1.500 soles. Las leyes de partidos políticos no habría, porque son asociaciones civiles. Como son privadas, es como decir que se metan con tu asociación civil para que te digan cómo debes elegir, o sea, cómo debes financiarte. La ley de iglesias, etcétera, ¿no? No habría. ¿Para qué? Bueno. La ley de empleo, la ley salarial, o sea, salario mínimo, chao. Cualquier de estas leyes de accidentes laborales también desaparece. Leyes protectoras de niños también, porque los únicos que pueden proteger son los padres de familia, no las leyes. La ley que va a diseñar en las leyes sindicales igual, ¿no? Y las actividades, la ley de educación, ley de salud, ley de seguro social, ONP, también desaparece. Miren cuánto trabajo hay para derogar. Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y estas de acá, que estas son importantes, es la que hablamos del gobierno mundial. Todas las leyes de la OIT, todas las leyes de la FAO, todas las leyes de UNESCO, todas las leyes de la Organización Mundial de la Salud, de la PNUD, o sea, de la Programa Naciones Naciones Unidas para el Desarrollo, del UNICEF, ONU de Desarrollo Industrial, del Fondo Monetario, del Banco Mundial y las demás. Esos acuerdos también. Austria ya se va a salir del cambio climático. Ya se salió Estados Unidos, ahora Austria le sigue. Y Bolsonaro creo que lo va a hacer para el caso de Brasil, se va a salir de la ley. O sea, ¿por qué tienen que hacer el otro y no lo hacemos nosotros? Si nosotros lo hubiéramos hecho, hubiéramos dado el ejemplo al mundo. ¿Por qué esperar que otros lo hagan? ¿Y qué nos quedamos? ¿Cuáles son las leyes buenas? En los códigos. Código civil, código procesal constitucional, el TUO, el código de comercio, el código penal, el código de procedimientos penales, el código procesal penal, el código de ejecución penal, Código de Justicia Militar o Policial, Código Tributario. Punto. No necesitas más. Con eso te riges. Tu vida así va a ser. De puro código. Andas con tu código. Así le quitas negocio a todo el pueblo de estudio abogados, porque tienes que pagar abogado para entender la ley. Ya no hay tantas concordancias aquí. ¿Cuáles son las instituciones que estamos en esto? Ahí lo que ustedes, 5 Reforma Chile, El Salvador, Perú, Guatemala, todos estos tienen páginas web. Y el Foro Liberal y el Centro Liberalismo. Eso es nuestra red por ahora pequeña. Entonces, tenemos el programa, tenemos las ideas, tenemos todo, pero todavía nos falta gente, ¿no? Hay que salir eso de trabajar la opinión pública, por ejemplo. Porque si ahí tenemos el programa, ya tenemos la salida, tenemos cómo salir de este socialismo, bueno, no se hace falta de gente, pero tenemos el programa, no es ideas, es programa, que es importantísimo, ¿no? Bien, eso entonces sería todo lo que tenía que compartir con ustedes.